Hola, hola mis amores, sin perder más tiempo, vamos al maravilloso mundo de esta magia. Tercer contenido. Te cuento un poco de mi historia, ¿sí? Mis abuelos tenían campo, aunque no lo crean. Yo era muy pequeña y pasaba desde diciembre a marzo con ellos. Y mi abuela había comprado una yegua, ¿sí? Para que la malcriemos todos los nietos. Entonces, imaginan, jugábamos a hacer carreras, a saltar fardos. Y venía un hermoso veterinario, que ahora no recuerdo el nombre, en Sulky, que venía a ver las vacas que estaban enfermas. Entonces, cuando venía este viejito divino de cachetes colorados, le agarrábamos el Sulky con mis primos y nos poníamos a manejar. Así que también mi infancia está rodeada de todas estas experiencias. Bueno, llegó el momento de presentar Laberinto. Acá nos estamos remontando a mi segundo libro, ¿sí? Tenemos en la tapa algo que merece todo el honor, que es una escultura del querido Juan Carlos Ortega. Escultor, escritor, artista, gestor cultural de la Villa de Merlo, que cuando empecé a escribir pidió la palabra, yo no sabía quién era, y toma el micrófono y me da la bienvenida a la vida cultural de Merlo. Yo creo que tuve la bendición ahí, sinceramente. Él ahora no está con nosotros. Este libro yo lo empecé a escribir aproximadamente por el 2015. No, perdón, el 2015 lo presenté, 2013. Y fue a partir de una exposición de él con 5 estatuas, así esculturas, perdón, más que estatuas de algarrobo muy grandes, sobre situaciones de violencia de género. Por supuesto, mi hija tenía 6, mi hijo tenía 9, recién nos habíamos mudado, y ver semejante situación, ¿no? Era como que, ¿qué sucede acá, no? Si bien todas hemos sufrido alguna situación de maltrato, sea psicológico, sea jurídico, sea policial, sea matrimonial, sea en la calle, sea lo que sea, mis hijos no habían vivido en el entorno familiar una violencia explícita. Y empezaron a preguntar, mamá, ¿eso pasa? Y yo contándoles que sí, que eso pasa. Eso pasa y pasó al punto de que sucedió en mi familia. Mi padre era violento de género. Mi madre muy consolidada con esa relación. De mayor yo hice muchísimos intentos para que ellos se separen y sean felices. Y no pudieron y mi mamá murió de muerte súbita. Imagínense cuando yo empecé a contar el significado de estas esculturas a mis hijos, me remontó. Y recuerden que yo antes de aprender a ensoñar soñaba. Y empecé a soñar con situaciones de violencia, con situaciones de violencias propias, desplantes, maltratos, novios, situaciones de mis padres, otras oníricas, que bueno, trabajadas en mis terapias. Y cuando empecé a escribir el libro, me di cuenta que era un libro que ni yo tenía ganas de escribir. Entonces, mi reflexión fue, si yo no tengo ganas de escribir esto, ¿quién va a tener ganas de leerlo? Entonces ahí frené. Estaba saliendo, no me acuerdo si en Nación o en Clarín, la colección completa de Fontana Rosa. Y empecé a leer el humor de Fontana Rosa y decidí hacer también como una intertextualidad. Esto lo aprendí después con Liliana Bodoc, que se llamaba así lo que hice en su momento. Empecé a colocar 2 partes en cada capítulo. Esto me divierte mucho, ¿sí? Hacer como juegos temporales. Se reunían todos los lunes a la noche bohemios en un bar de Almagro, pónganle onda Minguito Tinguitela. Los que tengan ganas y sepan de quién hablo van a saber de qué se trata. Se reunían los lunes a la noche cuando ya no iba nadie, ni el turismo, ni los que salían sábado y domingo, y se iban a contar lo que estaban escribiendo. En ese contexto empieza a contar el escritor,
¿sí? Por supuesto con malas palabras, con palabrotas. Yo ahí tenía que esforzarme en hablar como hablan los hombres borrachos en un bar, solos, un lunes a la noche. Me divertía muchísimo. Entonces, el escritor, que por supuesto era yo, dice en un momento, a ver si me ayudan con esta historia, porque no la encuentro atractiva. Y empieza a contar la historia al grupo del bar. Por supuesto, a lo largo que transcurre, el bar empieza a tener participación, empieza a aparecer el violento, el que la culpa las tiene las mujeres, empieza a aparecer el homofóbico. ¿Por qué? Porque mi teoría es que, en realidad, los hombres que maltratan a las mujeres es porque no se animaron a definirse como homosexuales y que les gustan los hombres. Imagínense eso en el 2013. Todavía no estamos con ni una menos. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar y en el bar empezaron a entrar personas bohemias y entre ellos entró un homofóbico que escuchó lo que se estaba diciendo y empezó a defender la situación en la mesa y se suma Malena, que era una hipona, ¿sí? Muy feminista ella, que empieza a sumarse y a defender los derechos de la mujer. Cuestión que me terminó enganchando más el bar que la historia en sí. Y el bar es el que termina ayudando al escritor a llegar al punto final. Y en los últimos capítulos, que es bellísimo, perdón, hablo como de mis propios hijos, bueno, es mi libro, es bellísimo, y al final todos le dicen al autor, bueno, terminémoslo así, pero que vamos a repartir derechos de autor, somos todos autores de este libro. Y bueno, y finaliza con una historia de amor, que no voy a spoilear, pero que se hicieron como a las 5 de la mañana y Minguito Tilitela, ¿sí? Le dice a Pepe, Pepe, estos no se iban más, prepárame el baño que estoy súper cansado. Así que bueno, este es un poco la historia con un toque humorístico que se lo debo al querido Fontana Rosa, donde pude abordar un tema muy delicado. Está supervisado por terapeutas que se dedican al tema. Me enteré después que fue lectura obligatoria en las secundarias de San Luis. En una feria del libro en San Francisco de Oro me dicen, yo leí su resumen. Y yo le digo, ¿cómo que leíste mi resumen? Y sí, señora, si está agotado. Claro, yo no lo pude reeditar porque es un libro gordo. Entonces digo, no puedo creer que mi obra está resumida y que la lean en las secundarias de San Luis. Pero bueno, con estas cuestiones que me van acompañando sinérgicamente, ¿sí? Estas cosas intuitivas, cuando lo presento en el 2015, surge el movimiento Ni Una Menos y en ese contexto este libro pega un salto cuántico. Esta es parte de mi historia. El Tajo. Cuentos oníricos. Aquellos inicios donde solo soñaba. Era muy loco porque yo soñaba y es muy difícil encontrarle palabras a los sueños. Vieron que en el sueño todo cambia de forma. A veces estás acá, después sos participante, después se convierte en otra cosa. Entonces yo encontraba el placer de poner en palabras lo que soñaba. Pero, ¿por qué se llama El Tajo? Estaba yo acá, ya en la Villa de Merlo, todo el estrés de la mudanza. Yo me mudé en el 2009, estamos hablando de 2010-2011. Me tienen que sacar la tiroides por un hipertiroidismo galopante. Me dan 7 meses de reposo porque estaba pasada de hormonas de arriba abajo. Me caía y era un papelito, me rompía. Entonces digo, bueno, aprovecho ese tiempo para cumplir mi sueño, que es tener un libro editado. Y empecé a buscar todos los archivos que había traído de Buenos Aires, de capital. Y me encuentro con uno de los primeros cuentos que se llama El Tajo, escrito en abril de 1999. Y yo les estoy contando esto que sucedió, no me acuerdo el mes, pero en el año 2011-2012.
prácticamente 13 años después. Cuando estoy leyendo y releyendo este sueño, yo era muy pequeña y amanecía con un tajo en el cuello que yo sujetaba. Me miro en el espejo de mi habitación de niña y salían como coágulos de una sustancia gelatinosa verde. Y yo lo tapaba con la mano. Y yo le decía a mis papás, llévenme al médico porque se me está saliendo el segundo corazón. Toda la escena transcurre con que yo voy así y mi mamá me lleva en colectivo, o sea, no hubiera sido esa la realidad, pero yo en el empedrado del colectivo 84, quienes conocen Villa del Parque, unía toda la zona de Villa del Parque con Plaza Irlanda, y yo decía, no, que no se me salga otro pedazo de corazón. Y cuando llego al médico, le digo al médico, usted tenga que hacer con su ciencia médica. Yo sé que me muero si no me pongo a escribir. 13 años después, sin escribir, apareció el tajo en mi garganta. O sea, empecé a escribir, le guste a quien le guste. Y decidí no dejar de hacerlo nunca para no perder otro órgano de mi cuerpo. Así que este libro son libros de sueños que comienza con esta anécdota muy importante y como estamos llegando al final de este recorrido, nunca dejen para después los sueños que les dicta su alma, porque ahí está la verdad de la esencia que tenemos que venir a cumplir en esta encarnación. Beso del alma para todos. Entre vivencias, realidades y fantasías, despertemos en nuestro mundo y en nuestro ser ese segundo corazón. Mis amores, me despido con esta maravillosa historia de 3 contenidos para ustedes desde el alma. Un abrazo grande, espero que se suscriban a mi canal, que pongan un me gusta y que me sigan acompañando. Yo manejaba el sulky cuando tenía 5 años. Me parece que nos vamos a quedar acá. Genial.